La crisis más grande que nosotros estamos enfrentando en este momento a nivel global es la crisis del liderazgo. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que las riquezas obtenidas rápidamente al final van a ser contadas por maldición. Que lo que haces en privado, Dios lo va a reconocer en público. Wow. En esencia, un administrador yo creo que es un buen estudiante de la palabra. Uno de los factores comunes que yo he visto en las personas que entran en deuda es que se adelantan a las temporadas de su vida. Piensa que grandes esfuerzos eventuales son más poderosos que pequeños esfuerzos constantes. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Les saluda Sixto Porras. Estoy emocionado porque hoy vamos a hablar con uno de mis amigos favoritos y hablar uno de los temas que me apasionan, y es sobre liderazgo eficaz. Me refiero a mi buen amigo el pastor Edwin Castro, pastor de la iglesia Presencia Viva en Miami, una iglesia de alto crecimiento y sobre todo un formador de líderes, mentor de líderes que ayuda a que los demás puedan alcanzar libertad financiera y desarrollar su potencial. Pero sobre todo, no solamente ha publicado maravillosos libros, sino que es un extraordinario padre y un gran esposo. Bienvenido a Enfoque a la Familia, amigo. Ya me dejaste sin palabras con ¿De esa veras? presentación. Ay, para mí es un honor, de verdad, un honor, un privilegio poder compartir contigo. Me deleito en escucharte, aprendo cada vez que te escucho, me hace sentir una mejor persona cada vez que me voy de tu presencia alrededor tuyo. Así que feliz y como siempre muy, muy agradecido con Enfoque a la Familia y tanto que están haciendo por todos las personas que les siguen, que consumen el material y que son bendecidos a través de todo lo que ustedes preparan. Muchas gracias. Gracias a ti. Una de las cosas que disfruto es aprender de ti también. Y leyendo el libro Liderazgo Eficaz, que lo fundamentaste en la historia maravillosa de José, hoy queremos hablar sobre una de esas crisis que más está afectando a la actualidad, que es la mediocridad, que es el querer tener éxito sin ningún esfuerzo. La mayoría de las personas hoy quieren ser influencers, sí. Creyendo que quienes han alcanzado el éxito lo alcanzaron siendo mediocres o durmiendo tarde y que hicieron un videíto y entonces ya ellos ya son exitosos. 3 cosas busca la gente: poder, fama, popularidad, dinero, y lo quieren fácil. ¿Cómo llegamos a esa crisis? Mira, yo planteo en muchas conferencias y evidentemente aquí en el libro también, que la crisis más grande que nosotros estamos enfrentando en este momento a nivel global es la crisis del liderazgo. Uh-huh. Déjame contarte algunas historias. Mira, estoy preparando una conferencia para empresarios y algunas personas de gobierno en un país de América Latina y le quise poner un nombre, algo así, en inglés se dice catchy, ¿verdad? Algo que llamara la atención y era para personas creyentes, entonces aún mucho más curioso el título y lo llamé El eslabón perdido del liderazgo, ¿verdad? Es algo similar a todos estos procesos de cuál es el eslabón perdido de la humanidad. Y empiezo a ver qué está sucediendo en América Latina. Y te soy honesto, paré después de haber encontrado más de 17 expresidentes de nuestros países que estaban en la cárcel o procesados. Ok, no estás hablando de 1 o 2. Uh-huh. Estás hablando básicamente de algo sistémico. Encuentras a aquellos que son la inspiración, en algunos casos los ídolos de nuestros hijos, como ciclistas profesionales, golfistas, jugadores de fútbol, que son procesados por doparse, que son procesados por infidelidad, drogadicción, evasión de impuestos. Entonces, lo que de alguna manera me genera un espanto, voy a usar una palabra bastante grande, es que se está levantando una generación a la que cada vez le cuesta más buscar referentes.
Si vemos en la iglesia, lamentablemente estamos viviendo circunstancias muy similares, donde casi que se está volviendo algo habitual el hecho de quién será el siguiente, ¿verdad? Yo tuve una imagen hace tal vez como un año y medio en menos de 6 meses, personas que se sentaban en juntas directivas conmigo, que estaban en reuniones conmigo, que me había encontrado en conferencias, y estoy hablando de personas que estaban en ministerio, de un momento para otro me enteraba de otra crisis, ¿verdad? Y de qué estoy hablando, de crisis a nivel moral, a nivel sexual, crisis a nivel financiero. Y la imagen que tuve es como en estas películas que va un soldado allí con sus compañeros y de repente voltea a mirar y le dan un balazo al del lado y al del lado y al del lado y van cayendo todos muertos y solo queda él. Y no es que yo sea el mejor, sino fue la imagen que tuve al vivir de una manera tan cercana la caída de personas, inclusive a nivel ministerial. Entonces, creo que los que son hoy líderes, los que son hoy los referentes de esta generación, han venido distorsionando lo que verdaderamente es el liderazgo, y la mayor fractura que yo encuentro, Sixto, es personas que tienen en muchos casos dinero, que tienen en muchos casos, no sé si influencia, pero sí reconocimiento allí sobre la gente, y evidentemente tienen algo de influencia porque si lo está haciendo fulano debe ser que está bien, pero no tienen carácter. Entonces encontramos gente carismática, arrolladora al hablar, pero no tienen principios, ¿verdad? Encontramos gente que verdaderamente practica que el fin justifica los medios. Entonces, lo que me importa es ser el primero, o ser el que más dinero tiene, o ser el que hace este contrato o aquel contrato, o gana esta presidencia o la otra, sin importar los costos. Entonces, allí es donde vuelvo a reflexionar sobre esta crisis que es tan trascendental, porque me pongo a pensar un poco más allá, ¿no? ¿Qué sucederá cuando nosotros no estemos? ¿Cómo serán entonces los líderes que estarán a cargo de los países, de las empresas, cuando se viene desmoronando de una manera tan rápida los conceptos de Dios, de moral, de la verdad? Creo que el proceso que ha venido viviendo la sociedad en mucho tiene que ver con esta mentalidad del posmodernismo, donde le quitaron a una generación las verdades absolutas, y ahora entonces todo es relativo, ¿no? Si te parece que tú eres X o Y cosa, pues yo no soy nadie porque eso es lo que tú piensas y no debo interponerme en tu concepto. Entonces, estamos viviendo un tiempo hermoso y a la vez viendo todo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y yo soy un enamorado, al igual que tú, de la mentalidad generacional, de lo que Dios puede hacer. Y en algún momento, Sixto, yo tomé una decisión de parecerme a Jesús en muchas cosas, pero en una particularmente, yo quiero terminar vacío como Él terminó. Lo último que salió fue agua, ¿me entiendes? Lo dejó todo. Yo quiero dejarle todo a esta generación. Algún día estaba leyendo el Salmo 71 y dice: aun cuando peine canas, no me abandones hasta que anuncie tus prodigios a esta generación. Wow. Esa es mi vida en este momento. Wow. Cuando uno hace un contraste con la vida de José, uno lo ve administrando, y donde él llegaba a administrar había prosperidad. Uno lo ve perdonando a los hermanos que lo venden. Uno lo ve disculpando aún a los que él creyó que se habían olvidado de él, pero Dios no se había olvidado de él. En comparación con los antivalores de yo quiero tener éxito rápido, quiero tener dinero fácil, quiero ser popular. ¿Qué fue desde tu óptica, cuáles fueron los principios, las prácticas que hizo José para llegar a estar capacitado para ser gobernador de Egipto? Es muy interesante porque yo, aunque había leído muchas veces la historia, quise volverla a leer de una manera detallada y empecé a ver el principio bíblico, obviamente, que lo que haces en privado, Dios lo va a reconocer en público. Wow. Y tú encuentras en los primeros capítulos a un muchacho que estaba junto a su padre,
que cuidaba del rebaño, es decir, que empezó en lo privado, en lo pequeño, a hacer aquello que lo promovería más adelante. Es evidente, la mano de Dios estaba sobre él. Es una de las cosas que más se repite en la Biblia respecto a José. Y la mano de Dios estaba sobre él y todo lo que José hacía prosperaba. Pero entonces creo que allí precisamente es donde se ha vendido este gran engaño y las redes sociales ha sido como un combustible precisamente para compararlo con José, al olvidarnos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que las riquezas obtenidas rápidamente al final van a ser contadas por maldición. Wow. Y este es un tema que para mí es extremadamente cercano. ¿Por qué razón? Mi país de origen es Colombia y nosotros vivimos de la violencia, vivimos de todo lo que fue el producto del narcotráfico por estos jóvenes que venían de la pobreza extrema. Y de repente tú los veías manejando una camioneta 4x4 con grandes cadenas de oro. ¿Por qué razón? Porque esto es una terminología colombiana, porque decían, porque coroné mi primer viajecito. Y coronar el primer viaje era haber tenido la capacidad de traer un primer cargamento, bien sea a Europa o Estados Unidos, de narcóticos. Entonces, claro, eso los pasaba inmediatamente de la pobreza extrema a ahora tener dinero. Y lo impresionante de todo esto es que recién hace poco tiempo regresó a Colombia después, yo creo que, no te exageraría, yo creo que después de 40 años, uno de los pocos narcotraficantes viejos que he conocido. Voy a volverlo a repetir. Uno de los pocos narcotraficantes viejos que he conocido. ¿Por qué? Porque todos terminaban muertos a temprana edad o definitivamente morían en las cárceles. ¿Por qué? Porque de la misma manera como los muchachos están viendo en este momento, su misión de vida, el ser un influencer, el tener un canal de YouTube o el ser tener muchos seguidores en las redes sociales, piensan que no ha habido detrás de eso esfuerzo, dedicación, constancia. Seguramente tú conoces personas que viven de eso y yo no sé, yo no te pudiera decir que trabajan menos que uno, es decir, están todo el tiempo pensando en función de esto, qué voy a postear, dónde lo voy a postear, a qué hora lo posteo, qué contenido. El tema del contenido, tú obviamente de alguna manera puedes ver eso en la producción de contenido. Es algo que no tiene límite, es decir, siempre va a haber algún tipo de necesidad. Entonces creo que está esta mezcla de lo que yo llamo la generación microondas que desea tener, abro comillas, éxito rápidamente, dinero rápidamente, pero nos hemos olvidado que la Biblia dice, esa no es la fórmula. Algún día escuchaba a un conferencista japonés que decía que en la cultura de ellos está mal visto prosperar rápidamente. Porque decía, no, esta cultura premia el trabajo, esta cultura premia la dedicación, esta cultura premia el trabajo a largo plazo. Y parece que nosotros, o por lo menos gran parte de esta generación, ha sido seducida por algo totalmente diferente. Y no necesariamente ilegal. Mira lo que sucede con los jugadores profesionales en los Estados Unidos. Cerca del 72% de ellos, después de graduarse a los 5 años, están en la quiebra. No te puedo decir que no sudaron para obtener esa riqueza, pero lo que te puedo decir es que se generó una riqueza tan rápida que no sabían qué hacer con ella. Es decir, luego que salen del ejercicio profesional, no supieron administrar esa riqueza. 72% de ellos, 5 años, están en la quiebra. El otro día hablaba con un jugador profesional y él me decía, yo compraba autos de lujo cada año, cambiaba casas cada año. Si veía algo que mi esposa quería, se lo compraba. Tenía los autos más exóticos que uno se podía imaginar. Y me dijo, han pasado 10 años luego que me retiré, no tengo nada. Yo desperdicié todo mi dinero. ¿Cuál fue la diferencia entre estos ejemplos y José? Ok, encuentras, yo me permito imaginarme ciertas cosas sin salirme de la Biblia. ¿Ok? Sí. Entonces te voy a mostrar uno de los casos. Por ejemplo, ¿qué pienso yo?
que tú lo has mencionado algunas veces. José llega como el último o el más nuevo de los esclavos a la casa de Potifar. ¿Qué pensaría yo? Potifar en determinado momento vio que todos los esclavos estaban durmiendo y este muchacho ya estaba temprano en la mañana ordenando las cosas. ¿Y qué sucedía? Que le dio X parte de terreno a este y al otro. Y decía, mira, pero este muchacho se levanta más temprano, se acuesta más tarde. Mira cómo están las flores o lo que sea que sembraban. ¿Me entiendes? Esto es lo que yo imagino. ¿Por qué? Porque he sido jefe. ¿A quién promueves tú, Sixto, como jefe? ¿Promueves al que llega tarde? No. ¿Promueves al que te está pidiendo plazo para la entrega de reportes? ¿Promueves a aquel que no lo ves comprometido? No, por el contrario, uno dice, esta persona veo que tiene disposición, veo que tiene el corazón aquí, tiene un sentido de compromiso y por eso va prosperando. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo veo. Creo que este fue un hombre que trabajó duro. Trabajó en la casa de su papá, duro. Trabajó en la hacienda de Potifar, duro. Trabajó en la cárcel, duro. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero de nuevo, es que yo fui muy detallista. A José le ponen el anillo, lo pasean al frente de todo el palacio y de toda la ciudad con las vestiduras y dice, inmediatamente, dice la Biblia, inmediatamente salió a recorrer todo el país. ¿No piensas tú que hubiese sido un buen momento para decir, he sufrido tanto, me voy a dar unos 15, 20 días de vacaciones, voy a relajarme porque ha sido un tiempo muy difícil? Muy difícil y estamos años en prosperidad. Correcto. Al principio. Dice inmediatamente. Entonces tú ves allí la diligencia, tú ves el trabajo duro. Él se encargó de ir, visitar, de hacer absolutamente todo. Entonces, de nuevo, no podemos ir a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice eso, que la mano del diligente va a prosperar. Por el contrario, también nos dice la Biblia que el negligente terminará en la pobreza. Entonces, este es el tipo de cosas que muchas veces no queremos incorporar. En esencia, el tema de liderazgo no lo podemos llevar a ningún otro lugar, sino al carácter, Sixto. Todos tenemos que desarrollar la capacidad de administrar. Administramos un salario, administramos una casa, administramos en nuestro trabajo, administramos en el servicio a nuestra comunidad. Hay personas que dicen, es que yo no soy buen administrador. ¿Puedo justificarme en eso para no ser un buen mayordomo? No, hay dos aspectos sencillos para un hijo de Dios. Usualmente cuando hablamos de lo que yo denomino las capacidades del Espíritu, usualmente las personas lo llaman los dones del Espíritu, nos enfocamos en los que están listados en Corintios, pero en el libro de Romanos también están listados. Y parte de los que se listan en el libro de Romanos está el de administrar. ¿Me entiendes? Entonces, número uno, si tú eres un hijo de Dios, entonces eso significa que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y tú puedes pedir también eso. Dame la capacidad de ver, de administrar. Yo siempre lo digo, si usualmente hemos hablado muchas veces del tema de finanzas, a nadie le va a importar tanto tu dinero como a ti mismo. Entonces es demasiado costoso para una persona decir, yo no soy bueno administrando. Te puedes capacitar. Puedes escuchar los podcasts que hemos hecho. Puedes escuchar a tanta gente buena que hay. Mira, te lo voy a poner más sencillo. Yo se lo digo a la gente. ¿Cómo cambiaría tu vida si lees un capítulo del libro de Proverbios durante los próximos 30 días? Tiene 31 capítulos. Algún día leerás 2 capítulos. ¿Qué sucedería si haces eso durante 3 meses? Vas a leer 3 veces el libro de Proverbios, algo que quizás nunca has hecho. Yo le digo a la gente, si tú lo lees a conciencia, vas a ser más sabio que posiblemente el 95% de la población del mundo. Allí Salomón nos dice cómo se tiene que administrar, qué hacer, si debemos salir fiadores o no debemos salir fiadores, si debemos trabajar temprano o no debemos trabajar, si debemos ahorrar o no debemos ahorrar, si debemos presupuestar o no presupuestar. Absolutamente todo nosotros lo tenemos a nuestra disposición. Si hace poco yo predicaba respecto a Salomón, y le preguntaba a la congregación lo siguiente. Yo le decía, no sé si ustedes saben, pero hay personas que pagan literalmente millones por tener un almuerzo con Jeff Bezos o con Warren Buffett o con Bill Gates. Pero pagan
millones, ¿verdad? Algunas veces hacen subastas para tener un almuerzo con una persona como esta. Y yo le pregunto a la gente, ¿cómo? Wow. Si la Biblia dice que en el reinado de Salomón él hizo que el oro y la plata fuera como las piedras a la orilla del camino, ¿cómo tú no dedicas tiempo a leer Eclesiastés, Proverbios y el mismo libro de Cantares? Si el hombre más rico, aquel que Dios dijo, no va a haber ninguno tan sabio como tú, ni antes ni después de ti, ¿cómo no invertimos el tiempo en leer lo que el Padre Celestial ya nos dejó allí? Wow. Yo te voy a confesar algo. Yo soy un soñador, un visionario y siempre he sido un emprendedor, pero yo no tengo dones de administración. ¿A qué me refiero con dones de administración? Me cuesta la planificación, Ok. todos esos elementos de planificación. Entonces yo decidí en mi vida tener una vida sencilla, muy sencilla. Es decir, Helen y yo decidimos fijar la mirada en el llamado y en la meta final. Serviríamos a Dios con todo nuestro corazón. Número 1. Número 2, decidimos vivir dentro del presupuesto de nuestros ingresos, no más. Voy a gastar únicamente lo que tenemos. Entonces, todo lo que teníamos era en función de eso. Número 3, el principio del ahorro para los años grandes y para dejar herencia a nuestros hijos. Fueron 3 principios que siempre tuvimos. Un cuarto principio, como tú dices que lo aprendí de Salomón, nunca salga fiador de nadie. Dicho y hecho. Yo me casaba y venían o que un familiar o que un amigo me van a dar este crédito, como tú tienes un buen nombre, yo quiero pedirte si puedes firmar como fiador, yo voy a pagar. Y yo siempre les decía el mismo cuento hasta que dejaron de pedírmelo. Mira, un principio que Helen y yo tenemos, porque lo manda la Biblia, es que nunca voy a salir fiador de nadie, de nadie. Y hasta que las personas que me buscaban lo entendieron. Cuando he tenido vacíos de administración, llamo a mi amigo Edwin, llamo a mis hijos, llamo a personas sabias para saber si compro o no compro, si espero o no espero. ¿Por qué? Porque no lo sé. Me explico. ¿Por qué te cuento mi historia? Porque hay personas que pueden estar diciendo, es que a mí me cuestan estos valores de buena administración. Ustedes tienen una capacidad de análisis que es increíble. Entonces la pregunta que surge es, ¿quiere decir que yo no voy a prosperar? Ok. Yo creo que hay muchas personas que te están viendo en este momento y dicen, ¿cómo él dice que no sabe administrar? Mira toda la sabiduría que acabas de decir. Y el 90% de eso está en la Biblia, Sixto. Es decir, Claro, ahí tú lo has sido aprendí. exactamente, a eso me refiero, ¿me entiendes? La Biblia que dice, si alguno no tiene sabiduría, que se la pida a Dios. Entonces, nosotros tenemos el recurso más grande que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, mira, voy a contestar tu pregunta solamente refiriéndome a la última parte. ¿Por qué? Yo mismo te lo he dicho y por eso te he llamado algunas veces, porque yo pienso que Dios te hace muy sabio para aconsejar a otras personas, pero te limita la sabiduría cuando se trata de ti mismo. Es decir, creo que allí es donde Dios nos permite tener una interdependencia y hay momentos de momentos. ¿A qué me refiero? Situaciones como las que hemos hablado en determinado momento, voy a hacer una inversión de una propiedad, ¿crees que es adecuado o no es adecuado? En el instante en el que, por ejemplo, estábamos nosotros en el proceso de la consecución de un edificio para la iglesia en Miami, estás hablando de montos de millones de dólares que no son decisiones del diario vivir, ¿verdad? Entonces, allí es cuando nosotros debemos entender hasta dónde llega mi capacidad, hasta dónde llega la información que yo tengo y, ¿por qué no?, poder adquirir el beneficio que también nos habla el libro de Proverbios cuando nos dice que en la multitud de consejos está la victoria, está la sabiduría. Entonces, es evidente que hay personas que van a tener una mirada superior.
Yo he traído, en algún momento te he llamado para algunos casos que a mi manera de ver son difíciles. Y tú me has dado un consejo. ¿Sabes qué? Creo que la iglesia, el cuerpo de Cristo se beneficiaría haciendo esto, haciendo aquello. Quizás en mi inmadurez, ¿verdad? A pesar de tener algunos años, pero no tengo la experiencia que tú tienes. Entonces, allí es donde nosotros debemos ser lo suficientemente humildes, porque creo que es un concepto muy importante, de decir, ¿sabes qué? Tengo algún tipo de limitación y está bien con preguntar. Está bien preguntar, Claro. está bien asesorarnos. Esto que estás diciendo me lleva a la siguiente pregunta. Bíblicamente, ¿cuáles son las características que identifican entonces a un buen administrador como José? Excelente. Vamos con varias, y le pido al Espíritu Santo que me permita mostrarle a las personas que no es complicado, ¿verdad? Número 1, Salomón nos dice, Proverbios 27, 23 y 24 nos dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños y mira muy bien cómo están tus ganados, porque la riqueza no dura para toda la vida. La corona no durará para toda la vida. ¿A qué se refiere? Un buen administrador, lo primero que tiene que saber es cuál es su condición. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Si trajéramos ese verso de Salomón a un tiempo como este, yo creo que lo que nos estaría diciendo Sixto es algo así más o menos como asegúrate de tener un presupuesto. Mira muy bien cuánto ganas, cuánto gastas. Mira bien qué tipo de interés tienes, si tienes deudas. Tu casa tiene un interés variable, tiene un interés fijo. Nada de esto es muy complicado. Son términos que son sencillos, pero el problema, yo lo pongo de esta manera. No sé si alguna vez has estado viendo un partido de fútbol y hay un jugador que va a patear un penalti, lo enfocan en la cara y tú dices, no lo va a marcar. Él no le ha pegado al balón y ya sabe que lo va a errar, ¿verdad? Yo creo que muchas personas, alguien que tú conoces, una persona muy cercana a mi corazón y que ha sido una asistente para mí, lo primero que ella me habló años atrás y me dijo, las finanzas y yo estamos divorciadas. Quisiera que hablaras ahora con ella en el sentido de, era una condición, era un prejuicio. ¿Me entiendes? Donde no, definitivamente yo no sé. Entonces, número 1, conocer. Número 2, aspectos como el que me estás hablando es muy importante. Tomar decisiones de vida. Voy a vivir dentro de estos parámetros. 3, voy a obedecer lo que la Biblia dice. La Biblia dice, eviten las deudas. La Biblia dice, no salga de fiador. La Biblia dice, no sea perezoso. La Biblia dice, como lo hablamos anteriormente, no trate de enriquecerse rápidamente. La Biblia te dice, hay uno de los libros que yo escribí que al principio de manera jocosa le iba a poner el título Cómo ser pobre bíblicamente. Porque en el libro de Proverbios te dice todas las cosas que si tú las practicas, te llevan a la pobreza. En esencia, un administrador yo creo que es un buen estudiante de la palabra, de nuevo, que conoce la condición de sus finanzas, que toma decisiones sencillas. Voy a vivir dentro de estos parámetros. Y no podemos dejar de un lado el hecho, hay una traducción actual que dice algo muy especial, dice en el capítulo 13, dice, ahorra todos los días, poco a poco, y un día serás millonario. Entonces, la gente promedio, Sixto, tiene un engaño muy grande. Piensa que grandes esfuerzos eventuales son más poderosos que pequeños esfuerzos constantes. Déjame refrasearlo. Sí. Aquí en Estados Unidos, tantas y tantas personas que viven de este espejismo del retorno de los impuestos en el mes de abril o de enero, febrero. No, es que me van a regresar $5,000, $6,000 y ahí sí ahorro. Y yo siempre les digo, ¿y por qué no ahorras 100 mensuales? ¿Por qué no ahorras 50 mensuales? Sixto, cuando mi hija nació, hace poquito me senté con ella y fue de esas experiencias lindas. Tú conoces a mi hija de una manera cercana y me senté con ella y fui a mostrarle su estado de cuenta de sus ahorros de la universidad, ¿verdad? Entonces ella recién va a cumplir 12 años. Me senté con ella y le dije, ven, quiero mostrarte algo de lo que papi y mami decidieron desde antes de que tú nacieras. Decidimos ahorrar $100 mensuales, hija.
Y en este momento, la última vez que lo revisamos, tenía cerca de $40,000, faltándonos todavía bastantes años para ahorrar. Y sobre todo que con el interés compuesto, pues va a ser el momento en el que más crece. Yo quería dejar marcas en ella. Papi y mami tuvieron la capacidad de tomar decisiones todos los meses, quizás de no ir a cenar alguna noche, de no hacer algo porque estaban pensando en mi futuro. ¿Me entiendes? Entonces, este es el tipo de cosas que de nuevo yo quisiera pedirle al Espíritu Santo que derrumbe los conceptos que puede llegar a tener en la cabeza. Y claro, Sixto, ¿cómo no se van a construir estos conceptos si nadie nos ha enseñado? Claro. ¿Me entiendes? ¿Cuáles serían las trampas más comunes hoy? Pienso, por ejemplo, en la comparación o la envidia o la codicia o tratar de aparentar. Recuerdo a un amigo que un día llegó con un auto y le dije, wow, ¿y podés comprar ese auto a esta altura? Yo hubiera comprado otro. Dice, no, es que uno tiene que estar a la altura con los que anda. Y yo dije, no puede ser, él cayó en una trampa. ¿Cuáles son las trampas modernas para evitar una buena administración? Sí. No sé si la gente me va a seguir en esto que estoy hablando, pero es un tema de identidad. Y alguien puede decir, pero ¿y qué tiene que ver la identidad? Sí, identidad es saber quién eres tú. Entonces, ¿qué sucede? Que volvemos a la referencia que tú estás haciendo. ¿Alguna vez has visto un comercial de un carro donde vaya un hombre con cara triste sentado al lado de una mujer no muy bonita? No. Te están vendiendo todo lo contrario. Vas a tener éxito, vas a tener a una mujer muy bella que está al lado tuyo. Nos están vendiendo fantasías. Mira, en la ciudad donde yo vivo, hace algún tiempo pasé al lado de un centro comercial y tenía un billboard muy grande, una pancarta muy grande, luminosa, y entonces decía, centro comercial tal, donde sus deseos se convierten en necesidad. Entonces, escucha eso tan profundo, ¿verdad? Y se lo dicen. Al lado había uno para mujeres que tenía una cartera y unos zapatos, y después salía otro y era con unos relojes y unos perfumes. Entonces, en esencia, es un deseo constante que todo ser humano tiene de demostrar que es alguien, que ha alcanzado algo. ¿Y cómo se relaciona eso? Evidentemente con el carro de marca o con la ropa de marca o con los viajes o con lo que sea, ¿me entiendes? Entonces el mercadeo ha hecho convertir precisamente esos deseos en una necesidad. Es que yo necesito esto. Entonces esa yo creo que es una de las trampas más grandes. Nosotros al no tener, de nuevo, no tener claro quiénes somos y que el valor nuestro no está dado en lo que tenemos, en lo que manejamos, en lo que mostramos, sino en quiénes somos. Y esto no es una mentalidad mediocre de simplemente entonces voy a vivir pobre o no hay necesidad. No, a mí me gusta manejar un buen carro, me gusta llevar de vacaciones a mi familia, poder ir a un buen restaurante. No hay ningún problema con eso. Pero mira, hace poco pasamos una situación, quizás 1 año y medio atrás, con todo este tema de post-pandemia, donde yo manejaba un carro, el dealer me llama y me dice, los carros han subido mucho de precio, si usted lo quiere regresar ahorita le damos $10,000 de regreso. Yo dije, gloria a Dios. Claro, ¿qué significó eso? Manejar un carro más barato, más pequeño, me llevaba igual de punto A a punto B. Y claro que hubo gente que me dijo, wow, pero se bajó bastante de carro. ¿A qué apela eso? A mi ego. ¿Por qué? Porque si yo no estoy claro, ¿qué es lo que voy a estar pensando? Esta persona piensa que soy un fracaso. Esta persona piensa que es una trampa. Que no puedo, si me entiendes, que no salí adelante, que no pude. Entonces tiene que ver mucho con esa certeza de quiénes nosotros somos. Sixto, en esencia, la misma oferta de Satanás a Eva fue la misma que le hizo a Jesús. Es un paralelo. Wow. Y es la misma que nos sigue haciendo a nosotros. Algunas veces he escuchado que sobre todo era un predicador viejo que decía, Satanás no cambia de medios o de métodos porque le siguen funcionando. Entonces, ¿a qué apeló? Apeló a los deseos, ¿verdad? Dice la Biblia que
que Eva vio que el árbol era deseable para adquirir sabiduría. Apeló a los gustos, evidentemente. Apeló a las cosas que le hizo un intercambio entre lo que era necesario y los deseos. Lo único que tenía necesario ella era la relación de intimidad con Dios. Y con Jesús volvemos a lo mismo, ¿no? Yo te voy a dar un nombre, te voy a hacer poderoso, te voy a entregar, voy a satisfacer tus deseos. Ahora que estás en ayuno, voy a satisfacer tus deseos. Es exactamente lo mismo que nos sigue ofreciendo a nosotros y seguimos cayendo, lamentablemente. Dios nos ayude a mantenernos íntegros, a tener la mirada en la meta final, a creer que Dios va a multiplicar lo que tenemos y requiere, como ha dicho Edwin, esfuerzo, trabajo, perseverancia y, como José, consistencia en los valores. Esto me lleva a la pregunta, Edwin, ¿qué hábitos diarios yo debería de ejercer para crecer en mi capacidad de administrar? Si José llega de un adolescente a ser gobernador de Egipto, lo echa a perder. Dios pulió su carácter en la cárcel, trabajando como esclavo, y fue formando ese carácter hasta que estuvo listo. Dios lo puso a cargo de algo tan importante que determinó el destino mismo de su familia y de una nación. ¿Qué debo de hacer yo diariamente para crecer en esta capacidad? Uno de los aspectos más importantes, Sixto, para mí es el reconocer la temporada de la vida que yo estoy viviendo. ¿A qué me refiero? En el caso, por ejemplo, de la deuda, uno de los factores comunes que yo he visto en las personas que entran en deuda es que se adelantan a las temporadas de su vida. ¿A qué me refiero? Algún día hablaba con un muchacho que literalmente estaba trabajando, volteando hamburguesas en un lugar de comidas rápidas, pero manejaba un BMW. Y él decía, espérame, okay, no tengo nada de malo con tu carro, ¿verdad? Pero ¿cuánto ganas? Tanto. Entonces, en esencia estás trabajando para pagar el carro. Bueno, sí, pero es que imagínate, tengo X o Y carro, ¿verdad? Entonces, a veces le pregunto a las personas, ¿la casa en la que vives, tú crees que es la que corresponde para esta temporada de tu vida? Sí, entonces allí viene un concepto práctico y es el tener la capacidad de, en inglés se dice delay gratification, el retardar la gratificación, el poder decir, ¿sabes qué? Me puedo esperar, formar carácter. ¿Sabes qué? Tengo un presupuesto. Tú lo dijiste ahorita. Tomamos la decisión de no vivir por encima de lo que nos entraba. Cuando tú no tienes carácter, cuando tú no tienes estos límites que tú te autoestableces, porque, bueno, si estás con tu pareja, excelente. Estoy hablando de conceptos específicamente y conceptos muy prácticos. ¿A qué vas a apelar? Bueno, no tengo plata, pero entonces voy a apelar a una tarjeta de crédito para traer algo que puedo tener en el futuro sin poner en riesgo la salud financiera de mi familia, lo voy a traer al presente. Es decir, personas están trayendo dinero que aún no se han ganado, en esencia al pasado. Déjame decirlo de esta manera. Estos muchachos que en determinado momento están en el proceso de conquista, ¿verdad? Y de querer impactar a la muchacha que están cortejando. Y entonces, mira, te invito a cenar. Y el muchacho no tiene el dinero, pero tiene entonces esa tarjeta plástica, ¿verdad? Y va a un restaurante costoso. Y entonces son, qué sé yo, 200, 350 dólares. Pasa la tarjeta de crédito. Entonces ahora voy a tener que empezar a trabajar para pagar eso más los intereses. Y la pregunta es en dónde está toda esa comida al día siguiente. Está yendo por las tuberías de la ciudad, ¿me entiendes? Están en el pasado. Entonces a eso me refiero. Traemos dinero del futuro que no hemos ganado hacia el pasado, a compromisos que simplemente no podemos decir, mira, sabes que si tú quieres ser mi novia, desde ahora vamos a ser realistas. Esto es lo que yo puedo hacer. ¿Te parece bien si vamos a comer algo menos costoso o simplemente no puedo invitarte? Esa es mi realidad. Entonces empezamos a vender imágenes que no son. Uno de los mentores que yo he tenido en finanzas, él decía, aún me imagino la cara
de sorpresa y lo que pensaba mi vecino el día que me estaban reposeyendo el carro alemán que estaba al frente de mi casa. ¿Me entiendes? Mm, ¿Por qué? Porque en esencia yo lo digo de esta manera, muchas personas financian su prosperidad, ¿verdad? Y mm. hago muchas preguntas, Sixto. Yo les digo a la gente, ¿qué es mejor? ¿Verse bien o sentirse bien? Y la gente dice, no, sentirse bien. Y le digo, pero es que te ves mejor en el carro alemán o en el carro japonés que vale 80,000, $100,000 versus el otro carro que quizás tiene 7, 8 años, pero ya está pago. Carácter, Claro. decisiones. Esto me lleva a la pregunta, pensando en mi mamá, te escuchaba, yo recuerdo a mi mamá sencilla, trabajadora, muy trabajadora, luchadora, cocinaba, alquilaba cuartos, vendía comida, ella misma nos hacía la ropa, nunca había lujo, de pequeño no había auto, íbamos al río, íbamos a la playa y ella le pagaba a una persona que tenía un camión para poner un colchón y llevarnos a la playa Mm, en el verano. Pero ella nunca alteró sus valores, sus principios. Murió en la misma primera casa que tuvimos, una casa de madera. Sin embargo, ella y mi papá nos ayudaron a cada uno de nosotros a tener nuestra casa, a estudiar, a prosperar. ¿Qué, qué le dirías a una persona que lucha como mi mamá, pero que todavía no ve la gratificación? ¿Qué le dirías a esa mamá cansada muchas veces, a ese padre fatigado, eh, que ahorra, que trabaja, que lucha? Hoy yo puedo decir, yo estoy cosechando y mis hermanos estamos cosechando el fruto del trabajo de mi mamá y de mi papá. ¿Qué le dirías a ese que está cansado? Lo primero que le diría es gracias, así como se lo dije a papá y a mamá. Estás haciendo una Mm, descripción de lo que mi papá y mamá fueron. Mamá no alcanzó a completar el segundo año de escuela elemental. Mi mm, papá nunca fue a la escuela. Y lo que me describes fue la vida de ellos. Una vida de esfuerzo, de sacrificios, de... No sé si todas las personas estarán de acuerdo, pero y no sé cómo fue en tu casa, pero en esencia ellos destinaron gran parte de lo que ujú, produjeron para nuestra educación ujú, hasta el primer semestre de la universidad. Ellos nos ujú, dijeron, el primer semestre hasta allí, nosotros le pagamos, ustedes van a estudiar en la noche y van a trabajar en el día. Y de ahí ujú. para adelante ustedes van a seguir sosteniéndose. Yo sabía que en cualquier momento podía recurrir a ellos, sin ser personas adineradas, ¿me entiendes? Pero es lo mismo. Fueron diligentes. Mamá, imagínate, Sixto, mamá sin tener ni siquiera el segundo de primaria, era la tesorera de la iglesia. Wow. Y la iglesia tuvo una primera propiedad, después una segunda propiedad. Era la Biblia era lo que ella sabía. Sí. La Biblia, ella siempre me enseñó la Biblia. Entonces, a ti, papá, que te describe el pastor Sixto en este momento, que te encuentras quizás sí fatigado, cansado, diciendo, no estoy dejando mucho, créeme, hay una recompensa que es mucho mayor, lo que forman en nosotros. Hay una frase que para mí se ha convertido en, en, en en un pilar y quizás alguien la tiene que escuchar y es la siguiente, más importante que lo que les dejas es lo que dejas dentro de ellos. Mm, ¿Sí? Papá, mamá ya no están conmigo, pero están, ¿me entiendes? Sus enseñanzas. Yo recuerdo, Sixto, sí, Dios me dio alguna gracia para el tema de los números desde pequeño, ¿verdad? Y un día yo vengo muy contento de comprar la carne. Ella me mandó a comprar la carne, seguramente no sé si tienes una referencia, en nuestros países pues había una tiendita pequeñita para la ujú, carne, estaba la panadería, el supermercado y yo vengo muy feliz porque el señor de la carne se equivocó en el cambio y me dio de más. mm. Y yo conociendo los números, entonces venía feliz. Yo, no, pues feliz y me van a felicitar en la casa. Y cuando entro, entonces le doy a mi mamá la carne y le doy la gran noticia, ¿no? Mire, el Señor me dio de más. Y me dice, ¿y usted qué se cree para no devolver eso?
Y salió con chancleta en Wow. mano y me dijo, ahora mismo lo voy a estar viendo. Va y pide perdón y devuelve ese dinero. Sixto, Mm, 25 años después, no fue el cambio de un trozo de carne, sino fue una oferta en la que un proveedor me decía, si haces este negocio con nosotros, te vamos a regalar un apartamento en la ciudad de Miami. ¿Cuánto valía en esa época? No sé, al precio de hoy, $800,000, $1,000,000, lo que sea. Mi mamá me preparó para ese momento. claro. Esa mujer que no fue a la universidad, pero que temía a Dios, que sembró algo en mi corazón. Me acuerdo que me decía un día, ¿cómo piensa que empezaron esos hombres que salen ahora en las noticias que han hecho grandes robos? Empezaron con cosas pequeñas. Entonces, papá, mamá, nunca pienses que es poco lo que estás haciendo. Si hay algo importantísimo que puedes dejar en ellos es el temor de Dios, el conocimiento de la palabra. Sixto, para mí no era opcional el tema de la oración en el sentido que yo le decía, tengo sueño. Y era yo haciendo mis pataletas, ¿verdad? Y me decía, no importa, se duerme acá escuchándonos orar y leyendo la Biblia con su papá. Wow. Y todo esto fue permeando. Todo esto fue Claro. permeando, ¿me entiendes? Yo creo que uno de los mejores legados que nuestros padres nos dejaron fue el trabajo duro, el esperar la gratificación a su tiempo, que Sí, sí, hoy sí, sí. nosotros la vivimos. Y algo que mencionaste importante es la integridad. O sea, yo vi a mis papás trabajar duro, pagar sus deudas, honrar a los acreedores y sacrificarse para ayudarnos. Ellos nos enseñaron el valor de la integridad. ¿Cuán importante fue el valor de la integridad en la vida de José? Imagínate, integridad, yo lo pongo de esta manera, reputación es lo que la gente en el público dice de ti, pero integridad es lo que Dios dice de ti porque conoce lo privado, Wow. ¿verdad? Y esto quizás el momento cumbre de la marca de integridad está en el momento de la tentación con la esposa de Potifar y en la respuesta de José, cuando él dice, mi Señor no me ha negado absolutamente nada, no puedo faltarle de esta manera ni faltarle a mi Señor, a mi Ujú. Dios. Entonces, eh, es tener la conciencia, Sixto. eh, Déjame hacer una aclaración. Integridad, la mejor definición es ser del mismo material por dentro y por fuera. Ujú. Es ser como este trozo de madera que tenemos al frente de nosotros. No es como las mesas que hoy día vienen de Oriente, que son vacías por dentro, tienen la apariencia, pero si tú le das un golpe se pasa la mano. Si tú le das un golpe a una mesa como esta, que es de madera, de verdad, que es íntegra, te Ujú. vas a romper la mano. Entonces, el punto es, ¿quién soy yo en privado? Debo ser exactamente el mismo en público. Mm. Hubo un evento en la historia de los Estados Unidos que los estudios muestran cómo cambió el comportamiento sexual de la juventud. Y fue en el instante en el que hubo el escándalo del presidente Clinton con la persona que estaba con Mónica Lewinsky. ¿Por qué razón? Porque, porque él aquí trajo nuevas definiciones de lo que era tener relaciones íntimas con alguien, ¿verdad? No Mm. voy a entrar en detalles, pero el punto es que simplemente los jóvenes dijeron, bueno, debido a que no tuvieron cierto tipo de relaciones, entonces no fue Mm. íntimo. Y otra cosa que él dijo públicamente fue, una cosa es mi vida pública y otra cosa totalmente diferente es mi vida privada. Entonces, eh, muestran los estudios lo que sucedió en el comportamiento sexual de los Wow. estudiantes, de los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque una persona que estaba en una posición de autoridad estableció nuevos parámetros diciendo, no, una cosa es lo que yo hago en público, otra cosa es lo que hago en privado. José fue un hombre que en lo privado fue probado y fue expuesto por Dios de manera positiva en lo público. Mm. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar estos momentos, Sixto. Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser una persona de integridad, ¿verdad? Son cosas Ujú. diferentes. La honestidad está contenida dentro de la integridad y algo que yo hablo muchas veces es que la integridad es
como el embarazo para una mujer. Nunca encontrarás una mujer que si tú le preguntas si está embarazada, te dice, bueno, más o menos, un poquito embarazada. O está embarazada ¿O no? o no está embarazada. Entonces, en esencia, o eres una persona de integridad o no lo eres. Encuentras a Job diciendo, he hecho un voto con mis ojos de no ver Wow. con lujuria a doncella, ¿me entiendes? Eso es integridad, ¿verdad? Ser hombres de palabra, eso es integridad. La Biblia dice que su favor está reservado, el favor de Dios está reservado para los íntegros. Wow. Habla mucho, mucho y por eso, regresando por un segundo al libro, es un libro que nació desde una carga muy grande de esta crisis de liderazgo. Anhelaría que muchas personas que están en gobierno lo puedan leer para que sean personas de integridad, de resiliencia, de trabajo duro, que sean personas que buscan al Espíritu Santo, que sean personas que perdonan, que tienen mentalidad generacional, porque es lo que necesitamos entender. Al fin y al cabo, nosotros estamos construyendo algo para las siguientes generaciones. Cuando miras a todos los líderes que has conocido en diferentes ámbitos y pones en balanza sus vidas, personas que has admirado o historias que has leído, ¿qué beneficios miras en alguien que es íntegro? Paz. Ujú. ¿Cómo reemplazas? Porque es que ay, se me vienen tantas historias a la cabeza, Sixto. ¿Cómo reemplazas millones de dólares por no tener sueño? Claro. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo reemplazas la admiración de tus hijos por una aventura pasajera, por un affair, como lo llaman, ¿verdad? ¿Cómo reemplazas? Hace poco me ponía a pensar en una historia muy reciente del hijo de alguien que yo decía, oh Dios mío, es impresionante cómo tener el apellido de este hombre hace 2 meses era una bendición grandísima, ahora es una maldición. Mm. Me Claro. comunico, entonces al íntegro le va a ir bien al final, Sixto. Su nombre. Obviamente esto no tiene que ver, aunque tiene que ver con nosotros, pero sobre todas las cosas, tiene que ver mucho con el testimonio de nuestro Dios. Así Creo es. que lo que más me pesa es que con el paso del tiempo se ha venido pareciendo mucho los números, todos los números dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los números de divorcio son similares, los números de consumo de pornografía son similares, los números de robo, los números de líderes. Entonces, nosotros necesitamos proclamar que el evangelio tiene vigencia, que los principios son reales, que son para este siglo, que sin importar la tecnología, sin importar las tendencias, sin importar las nuevas ideologías, sin importar lo que el mundo está diciendo, sí vale la pena continuar siendo hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de moral, hombres y mujeres que temen a Dios. Déjame contarte una historia. Leía un libro recientemente de un predicador que estaba hablando sobre alguien que fue de gran inspiración para él en su juventud. Un Ujú. evangelista que en esencia era de esas personas que tú decías, wow, yo quisiera llegar a tener este Ujú. impacto. Con el paso del tiempo, este hombre que estaba haciendo de impacto para el primer hombre termina en la cárcel por manejos incorrectos del dinero y por situaciones de inmoralidad. Con el paso del tiempo, el hombre que está en la cárcel llama a la otra persona que está afuera, ¿verdad? Y le dice, quisiera hablar contigo. Y él decía, no sé si vaya o no vaya. Es decir, esta persona era una persona que yo admiraba, era de alguna manera un referente, pero mira todo lo que sucedió. Finalmente él va y sobre todas las cosas tenía una pregunta que quería hacerle, ¿verdad? Dice en el libro que después de hablar unos 10 minutos con la persona que estaba en la cárcel, se dio cuenta de todo lo que Dios había hecho. Una de las cosas que le dijo fue, esta cárcel ha sido la mayor manifestación de la gracia de Dios para mi vida. O sea, Mm. cuando tú llegas a ese convencimiento es porque sabes que algo Dios ha hecho dentro de ti y que te está preservando quizás de cosas aún peores. Pero llegó el momento en el que este hombre pudo hacerle la pregunta que tenía en su corazón al que estaba en la cárcel.
Y la pregunta fue la siguiente, Sixto, y le pido a Dios que esto quede en lo más profundo de tu corazón. La pregunta que él le hizo fue, tú terminaste en la cárcel por robar dinero, por inmoralidad, tantas cosas que hiciste. ¿Cuándo dejaste de amar a Dios? ¿Cuándo dejaste de amar a Dios para caer en lo que caíste? Y la respuesta del hombre de la cárcel sorprendió al predicador porque le dijo, nunca. Wow. Siempre lo amé, lo continúo amando. Dejé de temerle. Wow. El temor de Dios es un ingrediente, si no el mayor, uno de los más importantes para que tú vivas en integridad. Entender que hay un Dios en los cielos, que es justo. Salomón, después de hacer todas las cosas que hizo, en Eclesiastés él dice esto, y lo prediqué el domingo pasado, dice, la conclusión de todo es esta. Teme a Dios, porque Él ha de juzgar todas las cosas que hagamos, buenas o malas, en secreto o en público. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Wow. Yo quisiera terminar esta entrevista con esto en su corazón. Dios nos ayude a mantener una conciencia activa, donde nos redarguya, donde ponga límites. Lo segundo que quiero dejarte es que José pensó generacionalmente. José pensó en los que venían después. Tanto así pensó que dijo, cuando salga el pueblo de aquí, lleven mis huesos, porque para eso él había venido. No solamente pensó generacionalmente, sino pensó en sus propios huesos. Él puso la mirada, como dijo Edwin, en el gozo final, igual que Jesús, descrito en Hebreos 12, el gozo final, y ayudó a pagar el precio presente. Dios nos ayude a trabajar pensando generacionalmente, a entender que la gratificación no es momentánea, sino que va a alcanzar a mis hijos y a mis nietos, a entender la importancia de la integridad, a perseverar aunque no vea nada, aunque no vea el fruto. Y quiero terminar dando gracias a nuestros héroes, a esos hombres, a tus papás, a mis papás, a los abuelos que trabajaron duro, que no vieron nada. Hoy nosotros cosechamos el fruto del trabajo de nuestros padres. Que un día nuestros hijos y nuestros nietos estén sentados acá hablando del fruto de nuestro trabajo. Y te animo en el nombre del Señor, corre si estás viviendo un momento difícil, como la esposa de Potifar tentando a José. Corre antes de que sea tarde. No llenes tu corazón de amargura por los que te han traicionado y no creas que Dios se ha olvidado de ti. Nunca se ha olvidado de nosotros. Está formando nuestro carácter para lo que viene. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Mantente como una persona íntegra, porque como ha dicho Edwin, éxito verdadero es dormir tranquilo en la noche, es tener la conciencia tranquila de que lo hicimos bien, de que pedimos perdón, de que si nos equivocamos, rectificamos el camino. Eso es éxito de verdad. Edwin, mil gracias por estar con nosotros y gracias por lo que has escrito, Liderazgo Eficaz, por tu corazón y por mostrarte vulnerable también hoy. No, hoy quiero darte gracias a ti. Tengo el honor y el privilegio que creo que de manera particular tus hijos han tenido, y es de conocerte en la intimidad. De conocer no al Sixto de Enfoque a la Familia, sino al Sixto de Helen, de Daniel, de Esteban, de sus nietos, y darte gracias por ser el mismo en la plataforma, en la televisión o tomando un café. Eso es la integridad. Creo que uno de los momentos que más se ha quedado en mi corazón fue la primera vez que escuché a tu hijo llamarte mi héroe. Porque eso me generó un estándar de qué es lo que yo quiero que mi hija piense de mí. Tú eres un gran hombre de Dios. Gracias por inspirarnos. Gracias por dejarnos saber que sí se puede perdurar en el tiempo, que se puede seguir amando a Dios, amando a una sola mujer, siendo fiel, levantando hombres de bien, levantando ministerios de bien. Eso es lo que me da esperanza. Eso es lo que me da
la capacidad de creer que yo también voy a poder hacer algo como eso y seguramente son millones los que no han tenido la oportunidad de decírtelo, por eso yo te lo digo aquí. Gracias. Gracias, amigo. por ser Gracias como por tus eres. palabras. Y la admiración es mutua. Cuidémonos mutuamente y lleguemos al final de nuestros días apasionados, sirviendo a nuestro Dios. Que digan, lleven nuestros huesos a la tierra prometida que Dios nos ha dado. Te bendigo. Bendigo tu vida, tus sueños, tus anhelos. Somos testigos de que sí se puede. Y somos testigos de que lo que sembraron nuestros padres, nosotros lo cosechamos. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, lo que haces, el fruto de tu trabajo. Pido a Dios que multiplique tus fuerzas y te permita ver con tus propios ojos la cosecha tardía que tanto has anhelado. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.